buenos días, queridos hermanos. Nuevamente, como Iglesia Evangélica Vida en Cristo, nos complace saludar a cada uno de ustedes en sus hogares en este momento de conexión para reflexionar en la palabra del Señor. Este mes de marzo, estamos empezando el mes de marzo, la Iglesia Vida en Cristo estará reflexionando en el Salmo número 11. Entonces todos esta semana y este mes podamos acercarnos a la palabra del Señor en el Salmo número 11 para meditar en este Salmo. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor a través de este himno de adoración a Dios? Y el tema que vamos a reflexionar es un llamado a confiar en Dios y 4 valiosas advertencias. ¿Cuáles son las advertencias que Dios tiene para nuestra vida? Esas 4 advertencias significativas lo encontramos en el Salmo número 11. Vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor, Salmo 11. Vamos a leer el Salmo íntegro, que son 7 versículos. Entonces, abran sus Biblias en sus hogares y meditemos, leamos este texto y pidamos al Señor que nos hable. Dice la palabra: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los de recto corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Muy bien, este es el Salmo entonces que les animamos a leer y releer una y otra vez. Se ha dicho que este Salmo lo escribió David cuando estaba viviendo momentos muy difíciles en su vida. Algunos han dicho que este Salmo lo escribe cuando Saúl trata de matarlo, y eso nos habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En 1 Samuel capítulo 18 y capítulo 19 nos describe esta situación difícil que vivió David. Otros han dicho que este salmo nace cuando su hijo Absalón se rebela contra David. Y en 2 Samuel capítulo 15 al 17 se nos describe esta historia. Ahora, cualquiera haya sido la realidad que da origen a este salmo, lo cierto es que David atravesaba por momentos muy difíciles en su vida, ¿no? Y creo que esta circunstancia es importante y debemos tomar en cuenta cuando reflexionamos este salmo. Hoy vamos a reflexionar en los 2 primeros versículos. Leamos nuevamente entonces el Salmo 11, versículo 1 y 2, que esta mañana empezamos a reflexionar. Dice la palabra del Señor: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los de recto corazón. El tema de esta mañana es: no permitamos que nos manipulen con el miedo. No permitamos que nos manipulen con el miedo. La historia bíblica constata que la primera experiencia emocional del ser humano que se apartó de Dios, que cayó en pecado, precisamente fue el miedo. Fíjense, en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10, nos describe esa circunstancia en que aparece el miedo en la historia de la humanidad. Dice Génesis 3, versículos 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense, a partir de esta experiencia
en Génesis capítulo 3, el miedo se ha hecho presente en toda la historia de la humanidad. Y el salmista nos habla de esa experiencia. Entonces, en este salmo encontramos, en primer lugar, nos recuerda esta palabra que vivimos en una cultura del temor. La humanidad vive en una cultura del temor. El contexto de este salmo es que David estaba siendo perseguido, lo estaban buscando, lo querían acorralar, porque la intención era matarlo, querían matar a David. Entonces, en ese momento de crisis donde su vida corría peligro, David recibe un consejo, y ese consejo es que debía escapar y debía huir. Ese es el consejo que recibe, ¿no? El salmista recibe el consejo de huir, como las aves escapan al monte cuando presienten el peligro, ¿no? De acuerdo a la versión Dios habla hoy, le dicen al salmista: huye a los montes como las aves. Este es el consejo que recibe. Entonces, fíjense, el temor en el ejemplo de las aves. Este versículo que estamos leyendo, el versículo 1, dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Las aves son muy sensibles para detectar el peligro. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han identificado que las aves son animales muy sensibles. Hoy en día se habla de la premonición aviar. Por ejemplo, las aves captan los infrasonidos que emiten las tormentas, también captan las vibraciones o sonidos de los terremotos que nosotros, los seres humanos, no detectamos. Los animales tienen entonces una mejor percepción sensorial que nosotros, los seres humanos. ¿Qué es lo que hacen las aves cuando presienten el peligro? Huyen. Las aves huyen. Las aves se escapan a lugares donde pueden estas aves sentirse seguras. El monte, entonces, es el refugio, es el asilo natural de las aves que se sienten amenazadas. Las aves confían en la vegetación enmarañada de las montañas, en ese laberinto natural de árboles, en ese laberinto de ramas, de hojas, de flores y de tanta vegetación. Las aves encuentran el lugar exacto para camuflarse y para escapar del peligro. Fíjense, estamos viendo lo que nos habla de las aves este texto, y en nuestra historia reciente, el último 6 de febrero pasado, minutos antes del terremoto que azotó Turquía, muchas aves comenzaron a cantar de manera extraña, a revolotear y a huir. Las aves habían captado las ondas sísmicas antes que los seres humanos pudiéramos sentir algo siquiera. Entonces, esta narración bíblica nos habla de esa percepción que tienen las aves. Y hablando sobre el juicio de Dios sobre Judá y sobre Jerusalén, el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 9, versículo 10, nos dice lo siguiente: por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Es decir, la historia bíblica identifica esas circunstancias, ¿no? Cuando las aves, los animales, captan el peligro, huyen para preservar su vida. Y el temor está presente entonces en esta experiencia de las aves que rescata el salmista. En segundo lugar, el temor también se hace presente en la experiencia humana. Dice el texto: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Los seres humanos, ante el peligro, también sentimos temor y huimos. El temor es un sentimiento muy humano. Todos los seres humanos sentimos temor. Y es un sentimiento natural que experimentamos ante el peligro. Se ha dicho
que nosotros los seres humanos somos genéticamente miedosos. El temor muchas veces nos hace escapar del peligro. El temor actúa como un mecanismo de protección que nos alerta de los peligros que debemos evitar en la vida. Y existen diversas formas de miedo, diversas formas de temor. Vivimos los seres humanos en un mar de miedos. Fíjense, primero está el miedo natural, el miedo normal, que se siente ante los peligros reales, ante los peligros objetivos. Por ejemplo, cuando las personas salen a una marcha pacífica, reclamando su derecho constitucional a expresarse, a protestar, y de pronto aparece la policía y los apunta con su arma, ¿qué sienten las personas? Las personas sienten miedo, ¿no? Nadie puede decir, no pasa nada. Las personas, de manera natural, sienten miedo ante la amenaza, ante el peligro. Este es el temor natural que existe y todos en la vida experimentamos ese tipo de temor. Existe un segundo tipo de temor que es el miedo patológico. Esta es una enfermedad emocional, esta es una enfermedad mental que se expresa a través de un miedo extremo, con una duración excesiva y puede ser hasta paralizante. Fíjense, estos miedos surgen de manera inconsciente y como ejemplo de estos miedos tenemos las diversas fobias que el ser humano ha desarrollado en su vida. Por ejemplo, la acrofobia. ¿Qué es la acrofobia? Es el miedo a las alturas. Muchas personas tienen miedo a las alturas, ¿no? Y se resisten y hay un temor inmenso a las alturas. También está la zoofobia. Y la zoofobia es el miedo a los animales, ¿no? A veces los animales tan tiernos se acerca a una persona y la persona sale como que se ha visto el terror más grande de su vida, ¿no? Y hay ese miedo que es un miedo patológico. También existe el miedo a la sangre, ¿no? El miedo a la sangre. Hay personas que no pueden ver la sangre y tienen ese temor tremendo. Hematofobia se llama esa enfermedad mental. La claustrofobia es el miedo a sentirse encerrado, ¿no? Uno no puede estar en espacios pequeños, en espacios cerrados. Y así los seres humanos hemos desarrollado muchas fobias en nuestra vida. Estos son trastornos de ansiedad que tenemos los seres humanos. Y se expresa con tremendos temblores, ¿no? Una actitud de pánico que uno tiene. Y a veces nos sentimos paralizados y no podemos movernos, no podemos reaccionar ante estos miedos, que son miedos patológicos. Hay un tercer tipo de miedo. Y este tercer tipo de miedo es el miedo inducido. Es el miedo inducido. Este es el miedo que alguien provoca de manera intencional contra otro y es el miedo que va de la mano con la violencia. La gente generalmente que detenta el poder utiliza este miedo para manipular las conciencias, para manipular las libertades, para manipular las ideas, para manipular al ser humano en su totalidad. Y el resultado de este miedo es la inmovilización, ¿no? Las personas, entonces, ante ese miedo, ya no se manifiestan, ya no se expresan, y este miedo produce personas sumisas, ¿no? Intelectualmente sumisas, en lo político sumisos, en lo económico sumisos, hasta en lo religioso. Personas sumisas. Entonces, fíjese, este es el miedo inducido. La gente poderosa han utilizado este temor para manipular a las personas. Y a través de la historia podemos comprobar cómo han hecho esta acción, ¿no? Desde el poder se han infiltrado y han infiltrado miedo en las personas, ese terror para manipular a la gente, para controlar el comportamiento de las personas. Entonces el miedo se ha convertido en un mecanismo de control social, ¿no? Cuanto más miedo se infunde en la población, entonces esa población queda
de manera resignada, de manera muy pasiva, ¿no? Es una población entonces que no se manifiesta, que no se expresa, que está controlada y está manipulada. Y estas cosas que hablamos no es algo que solamente experimenta el salmista, sino también es algo que vivimos en nuestro tiempo. Hace poco, ¿no?, hemos sido testigos cómo frente al Palacio de Justicia se hizo una manifestación tremenda de policías. Y uno decía, ¿qué es lo que se quería con eso?, ¿no? Demostrar más de 7,000, 10,000 policías allí era un acto de fuerza, de infundir miedo a la población, para que la población no se exprese, no reaccione, no diga nada y mantenga una actitud de sumisión. Fíjense, entonces este es el miedo inducido. Y hemos visto que existe el miedo en los animales que reaccionan ante el peligro. Los seres humanos utilizan el miedo también. Ahora nos preguntamos, ¿y cómo es el temor en el testimonio del salmista? ¿Cómo se manifiesta el temor en el testimonio del salmista? El Salmo 1 y 2 nos describen esa realidad. Fíjense, dice el texto, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los de recto corazón. ¿Cuál es el tipo de miedo al cual se refiere este salmo? Lo que el salmista tiene no es el miedo natural. Aquí se habla del miedo, pero no es el miedo natural que se presenta ante situaciones reales, ante situaciones objetivas. Tampoco el salmista tiene un miedo patológico. No es un miedo generado por una fobia que él pueda tener. Aquí el salmista expresa su confianza en Dios. Él dice, en Jehová he confiado. Pero fíjense, hay alguien que le está induciendo al temor. Alguien le está aconsejando al oído, ¿no? Le dice que escape al monte cual ave. La versión Biblia libre dice, huye hacia las montañas como las aves. Entonces, estaban tratando de sembrarle miedo al salmista. Aquí vemos que alguien quiere que el salmista caiga en pánico y en desesperación. Lo que buscan es manipularlo. Lo que buscan es, a través del miedo, controlar sus acciones. Por eso es que le dicen, según el versículo 2, porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los de recto corazón. Con estas palabras están tratando de atemorizarlo. Le están diciendo que sus enemigos ya tenían todo listo para matarlo. Cuando le dicen, los malos tienden el arco, esto significa literalmente que los malos estaban pisando el arco. Es decir, en los tiempos antiguos, el arco con el cual se disparaba la flecha no era un arco pequeño, era un arco grande que se tenía que tensar con el pie. Una forma contemporánea de decir lo que está diciendo el salmista hoy en día sería que ya estaban apretando el gatillo para dispararlo. Lo querían matar y ya estaban a punto de dispararlo. Eso es lo que quiere decir el salmista. Entonces, fíjense, lo están amenazando, le quieren sembrar ese temor, ese terror en el corazón del salmista. Y lo que querían era que el salmista escapara y se escondiera. En Jehová he confiado, dice el Salmo 11, versículo 1. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Fíjense, ante los problemas, ante las dificultades que estaba viviendo el salmista, el consejo que recibe es que escape, que huya, que se escondiera para salvar su vida. En otras palabras le están diciendo, ¿cómo vas a confiar en Dios? ¿Cómo se te ocurre eso? Lo más sensato es que te escapes antes que sea demasiado tarde. En otras circunstancias parecidas, el salmista también había experimentado esta situación de temor y de terror. Y como las palomas que escapan y huyen, ¿no? Había experimentado eso y lo había expresado. El Salmo 55, capítulo
55, versículos 4 al 8 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte han caído sobre mí. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Esta es una de las circunstancias difíciles que vivió el salmista, donde tiene esa tentación de escapar, no enfrentar las grandes dificultades, sino huir, escapar, fugarse, no enfrentar los problemas. Pero ¿será esa una solución? Tenemos que preguntarnos, ¿una solución ante los problemas, ante las dificultades, ante las crisis? ¿Es huir? ¿Esa es la solución que Dios nos señala? Fíjense, escapar no es una solución. No, nunca. Para el salmista, en el Salmo 11, escapar no es la solución. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos dice el salmista? Veamos la segunda idea que nos presenta estos dos versículos. Primero hemos visto el temor, ¿no? El temor que se usa, que es natural, muchas veces es natural, otras veces es un temor patológico y otras veces es un temor inducido. En el caso del salmista, era un temor inducido. Lo quieren manipular a través del temor. Luego de hablarnos del temor que está presente en la experiencia humana, ahora hay una segunda idea importante que nos brinda el salmista y ahora nos dice cómo debemos enfrentar los problemas. Esos problemas que vienen con angustia, con temor y a veces con desesperación. ¿Cómo debemos enfrentar? El salmista nos da tres alternativas para enfrentar los problemas. La primera alternativa, dice el versículo 1, en Jehová he confiado. Es decir, debemos poner nuestra confianza en Dios. Esa es la alternativa para el cristiano. En medio de las crisis, en medio de las dificultades, el camino que Dios abre para nosotros es poner toda nuestra confianza en Dios. Aquí el salmista está haciendo una declaración de confianza en Dios. En Jehová he confiado. No vemos que el salmista esté titubeando. No dice, ¿sabes qué? Voy a pensarlo, déjame ver los pros, quiero evaluar las contras de esta situación. Nada de eso. Más bien el salmista aquí nos habla con toda seguridad, con toda convicción. En Jehová he confiado. La versión católica, Nácar Colunga, lo expresa muy bonito. Dice, yo confío en Yahvé. Esta es una convicción. Yo confío en Yahvé. El Salmo 56, versículo 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Esta es la primera alternativa que tenemos como pueblo de Dios. En circunstancias duras, en momentos difíciles y toda nuestra vida, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Esta mañana usted tiene que preguntarse, estoy pasando estas dificultades, estoy enfrentando estos problemas, pero en realidad, ¿estoy confiando en el Señor? No. Pongamos nuestra confianza esta mañana en el Señor, abramos nuestra vida y podamos decirle al Señor, Señor, ayúdame a confiar, yo quiero confiar, como dice el salmista, yo confío en Yahvé, yo confío en Dios, en el día que temo, porque tememos también en la vida, yo en ti confío, Señor. Ese es el clamor del salmista. La segunda alternativa que nos da este salmo, el Salmo 11, versículo 1 dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo decís a mi alma? Le dice. Es decir, debemos confrontar a los que manipulan a través del temor. Aquí el salmista confronta de manera valiente, confronta a la persona que le quiere manipular. Y le quieren manipular a través del miedo. La versión Biblia Libre dice, ¿cómo puedes decirme, huye hacia las montañas como las aves? Fíjense cómo le confronta el salmista, le dice,
¿Cómo puedes decirme? ¿Cómo puedes decirme eso? ¿No? La Nueva Biblia Viva dice, ¿cómo se atreven a decirme? Es decir, cuando identificamos que las personas utilizan el miedo para manipular nuestra vida, tenemos que pararnos firme. Tenemos que confrontar a esas personas y desenmascararlos, como hace el salmista, ¿no? Y eso hay que hacerlo de manera personal, de manera directa, de manera violenta, con mucha firmeza. ¿Cómo puedes decirme? ¿Cómo te atreves a decirme que huya, que escape, que deje de confiar en Dios, ¿no? Que no persevere? ¿Cómo se te ocurre esas cosas? Además, fíjense, el versículo 2 dice, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los de recto corazón. Este versículo 2 ahora está poniendo en evidencia la estrategia de temor, esta estrategia criminal de la gente malvada. Primero, el texto dice que ellos cuentan con armas violentas y asesinas. Menciona el arco y saetas, es decir, flechas, ¿no? Las flechas eran las armas de aquel tiempo. Y lo está poniendo en evidencia. Estas personas usan estas armas de violencia para aterrorizar a las personas. En segundo lugar, el texto, este versículo 2, nos dice que los malvados se preparan, entrenan, son expertos, están listos para hacer uso de sus armas letales. La Biblia Católica Latinoamericana dice, tensan su arco y ajustan sus flechas a la cuerda. Están preparándose para infundir miedo, para destruir, para generar muerte. En tercer lugar, este texto, el versículo 2 del Salmo 11, también pone en evidencia que esta gente malvada actúa bajo la sombra. En oculto actúan, dice el texto bíblico. La Nueva Biblia de las Américas dice, para disparar en lo oculto. La Nueva Versión Internacional dice, para disparar desde las sombras. Es decir, esta gente malvada no da la cara. En el fondo, son personas cobardes. Quitan la vida y quieren quedar impunes sin ningún tipo de castigo, y diríamos en nuestro tiempo, sin ningún juicio. Y cuando leemos esta porción de la palabra de la gente malvada y sus estrategias perversas, uno mira la realidad que nos toca vivir en este tiempo y uno dice, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Cómo en nuestro tiempo se usa el temor, se infunde miedo, se hace todas estas cosas para mantener a la población en una actitud de resignación, en una actitud pasiva, y no ser una población que demanda el derecho a la vida, el derecho a la justicia, el derecho a vivir en paz. En cuarto lugar, en este versículo 2 del capítulo 11 de este salmo, fíjense, encontramos que el autor bíblico señala que el objetivo que tiene la gente malvada es destruir y matar. No busca construir nada, no tiene algo positivo que ofrecer, sino más bien todo lo contrario. Dice que quieren matar a los de recto corazón, es decir, a las personas que actúan con rectitud. El salmista está desenmascarando de manera muy valiente estas estrategias manipuladoras, asesinas, que aterrorizan al ser humano. Entonces, qué importante es que los cristianos podamos recuperar nuestra capacidad de indignación, de confrontación, que podamos recuperar eso. Al igual que el salmista, no podemos quedarnos callados ante las acciones manipuladoras. Tenemos que poner en evidencia estas acciones del mal. Es tiempo de dejar de lado el silencio cómplice, que muchas veces nos ha acompañado como iglesia. La tercera y última alternativa que señala el salmista, ¿qué hacer en circunstancias donde se siembra tanto terror? Fíjense, debemos descartar la posibilidad de huir. Tenemos que resistir. Versículo 1 dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave?
Para nosotros, los creyentes, la alternativa de escapar al monte está descartado. O sea, nosotros no somos de los que nos corremos. Huir de los problemas, huir de las dificultades, no es una opción correcta para los creyentes. Los creyentes tenemos que enfrentar los problemas, tenemos que enfrentar las crisis, tenemos que hacer frente a las dificultades y tenemos que resistir, queridos hermanos, tomados de la mano de Dios, ¿no? Tomados de la mano, no podemos darnos por vencidos, ¿no? Y entonces, esta mañana, querido hermano, querida hermana, pongamos toda nuestra confianza en las manos del Señor. No permitamos que nos manipulen con el miedo. Y esto podamos verlo en el ámbito familiar, ¿no? Nunca permitamos que se siembre una cultura de miedo en las familias. Nunca permitamos que se siembre la cultura de miedo en las iglesias. No permitamos que se siembre esta cultura de miedo en nuestra sociedad. Nosotros somos de aquellos que no escapamos al monte, que nos tomamos firmes de la mano de Dios y enfrentamos los problemas y las dificultades. Vamos a orar, hermano, y que esta palabra sea para nosotros un estímulo para mantenernos fieles a nuestro Dios y a su reino. Oremos, hermanos. Señor amado, esta mañana nos acercamos a ti, reconociendo que también nosotros vivimos circunstancias de crisis, de dificultades tremendas, donde a veces el miedo se apodera, Señor, de nosotros. Quita de nosotros esa tentación de escapar, de huir, Señor, y danos el coraje y la valentía que tuvo el salmista, que nosotros también podamos tener, Señor, esa fuerza que viene de ti. Señor, toma nuestra vida en tus manos. Levántanos, Señor, fortalécenos, restáuranos y ayúdanos a caminar cada día, resistiendo las tentaciones, resistiendo al pecado, confrontando al mal, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga y nos encontramos la próxima semana para seguir meditando en este salmo, el Salmo 11. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenos días.